o más para poder relacionar edad con antigüedad en el servicio. Este es uno de los elementos que más ha repercutido en la posibilidad de pensionarse de toda una generación de trabajadores que hoy estarían en condiciones de pensionarse, que empezaron a trabajar, diríamos, a finales de los 80s, sobre todo en los 90s, y que tienen ya 30 años o más de servicio, pero que están en un aspecto etario casi alrededor de los 50 años, entre 50 y 55 años. Por lo tanto, están imposibilitados para pensionarse porque tienen que cumplir hasta los 60 años. Y esa parte es la parte que hoy complica en la situación de las jubilaciones. Retomando el hilo conductor inicial de la UMA, tenemos ahí que entonces establecen de manera a rajatabla su aplicación en el cálculo y pago de pensiones. ¿Qué es lo que cambia? Cambia que los trabajadores, los pensionados, empezamos a notar la diferencia. Decía yo que en esta primera etapa solamente hubo 2 pensionados que interpusieron amparo contra la aplicación de la ley de la UMA en su momento de creación, que fue una compañera de Veracruz y fue otro compañero de Morelos, ¿sí?, que son los únicos que se avivan. Todos los demás los toman en la misma situación por una razón. En 2017 la UMA y el salario mínimo valían lo mismo. Entonces todo mundo aceptamos que aquello no iba a tener ninguna repercusión. Sin embargo, a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de nuestro presidente actual, ¿qué sucede? Tomando en consideración una política favorable a los trabajadores, empiezan a darse incrementos en el salario mínimo, que van o han ido en estos últimos 5 años del 15 al 22%, para no hacer una mención específica, y que mejoraron las condiciones de los trabajadores sujetos al salario mínimo, porque fue de los 80 pesos que valía a 207 que vale actualmente el salario mínimo. Esa diferencia hizo también notorio la gran descompensación que teníamos los pensionados del ISSSTE. Y es ahí que empiezan a interponerse los primeros amparos. Esos primeros amparos que generaron, recuerden ustedes que la Suprema Corte de Justicia tenía que, para emitir una jurisprudencia antes de las reformas que hubo en 2019, tenía que 5 casos resueltos en un mismo sentido generaban una jurisprudencia. Y así surge la jurisprudencia del 19 de septiembre de 2019, que es una jurisprudencia que establece completamente, de manera clara, que el origen de las pensiones es un origen laboral, que el origen de las pensiones está porque se han cubierto 3 requisitos fundamentales: una plaza de base, un nombramiento con un tiempo de trabajo de 28 para las mujeres, mínimo 30 para los hombres, y además de que son parte continua en la suma de sus tiempos para poder tenerlo. Se cumplen requisitos, se puede uno jubilar y puedes entonces acceder a una pensión que tenía que calcularse en salarios mínimos.
porque era el promedio del último año de servicio de cada uno de los trabajadores, con la aplicación también de una situación que tendría, que son pensiones que tienen diversas características, que pueden ser por años de servicio o pueden ser por dictamen médico, ¿sí? O pueden ser por viudez. En este caso se empieza a equiparar el planteamiento de que era tanto un derecho para las mujeres como para los viudos, ¿sí? O sea, los hombres. Y esta parte es la parte que nos va a tener a nosotros en una situación muy favorable para los pensionados, porque son los primeros amparos que empezamos a ganar casi de manera por nocaut, ¿sí? Porque ahí había la jurisprudencia que establecía que las pensiones derivaban directamente de una relación laboral. Sin embargo, en 2020, el propio ISSSTE, ya en este gobierno, ¿sí? Esos claroscuros a los que se refiere muy bien el doctor Gustavo, esta parte, el propio ISSSTE promueve algunas sentencias y salen las primeras sentencias en las que el criterio, la tesis, el criterio de los magistrados, y el criterio de los magistrados ante las demandas de los pensionados se dan de que, primero, el origen de las pensiones no tiene un sustento laboral, sino que es un sustento administrativo. Por una razón ahí que retuercen jurídicamente hasta el señalamiento más concreto, en el sentido de que dicen que los pensionados solamente teníamos una expectativa de derecho. Ese es uno de los argumentos más retorcidos que jurídicamente podemos encontrar, porque recuerden muy bien, tenemos una expectativa de derecho cuando firmamos una plaza de base, porque como expectativa tenemos que al cubrir determinado tiempo laborando, al tener determinada edad, al tener determinadas condiciones de salud, podíamos aspirar a ser pensionados por cualquiera de esos planteamientos que establece la ley del ISSSTE. Pero en el momento en que nosotros cumplimos los requisitos establecidos por ley, que lo establece la ley del ISSSTE, nosotros ya no tenemos una expectativa de derecho. Tenemos un derecho subjetivo que se incorpora a los demás derechos que tenemos como ciudadanos. ¿Perdón? Además, sí, pero además es un derecho adquirido, ¿sí? Y de tracto sucesivo, porque es un derecho que se va repitiendo cada mes cuando nos pagan la pensión, ¿sí? Pero además es un derecho adquirido porque está establecido en la propia ley. Entonces, este retorcer la realidad jurídica hace que entonces se tengan dos criterios: o es la pensión un derecho derivado de un trabajo realizado al servicio del Estado, o es un acto administrativo. Y aquí empieza la discusión, porque diríamos, el derecho administrativo plantea que la propia autoridad tiene incluso posibilidades de tomar a discreción algunas determinaciones, ¿sí? O sea, administrativamente un director general tiene unas funciones que realizar y puede hacerlas en términos de levantar actas administrativas, de hacer algún procedimiento sancionatorio contra sus propios trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el derecho pensionario no tiene origen administrativo, porque tiene un origen constitucional y está establecido en el artículo 123
tanto en el apartado A como en el apartado B, que impone a los trabajadores al servicio del Estado. Y es entonces que al haber dos jurisprudencias que se confrontaban, establecen el planteamiento de cuál criterio tendría que prevalecer en la definición de las pensiones. Hacen la discusión, lo llevan al criterio de una junta, de un tribunal colegiado en Jalapa, y luego lo discute la Suprema Corte de Justicia. Y aquí es donde empiezan los matices. ¿Sí? Porque la jurisprudencia esta que nos han querido aplicar a rajatabla no es una jurisprudencia que determine que obligatoriamente le tienen que pagar a todos los pensionados calculándoles en UMAS. Lo que dice esa jurisprudencia, cuando ya la lee uno con mucha precisión, es que hay un criterio general para quienes se pensionaron después de 2016. Y entonces se establece el encarte famoso que le llaman, que el encarte, yo lo explico de manera muy sencilla, son las excepciones a la regla. ¿Sí? Y en el caso de esta jurisprudencia en la que muchos abogados se rindieron, ¿sí? En la que muchos abogados dijeron, pues ya nos mataron el negocio, sobre todo en algunos despachos, despachos privados, y se apanicaron, dijeron, no, pues ya no, ya hoy tiene que calcularse en función de la UMA, lo cual no es cierto, porque existen 99 excepciones al criterio central de esa jurisprudencia. Y entre esas 99 excepciones, una de ellas que la estamos aplicando nosotros de manera reiterada es la excepción 89, en donde se establece que podrá seguirse aplicando el concepto de salario mínimo dependiendo la época, el año en el que se pensionaron. Hemos hecho por ahí, yo creo que unos 200 amparos, 200 promociones de juicios de nulidad, en los que estamos aplicando hoy esos criterios, incluso para compañeros que se pensionaron en 2017 y 2018. Y esa es la parte en la que nosotros tenemos que ser muy sensibles, porque hemos logrado, incluso por lo que se viene dando a nivel nacional, una última jurisprudencia, ¿sí? En la que seguramente hemos influido, pero no, tampoco somos pretenciosos de decir ahí, que es una jurisprudencia que se publicó hace 2 meses. La de septiembre. La de septiembre. La de septiembre, en la que se establece que el criterio para quienes se pensionaron en salarios mínimos tiene que seguirse aplicando de manera distinta a la aplicación de la unidad de medida y actualización. Y es ahí en donde nosotros encontramos que jurídicamente no solo tenemos la razón, sino que tenemos que seguir llevando los asuntos de los pensionados del ISSSTE en la lógica de que la aplicación de la UMA es ilegal. El criterio a rajatabla que aplica el ISSSTE es ilegal. El criterio que aplican muchos magistrados, ¿sí?, es ilegal. Y aquí es en donde nosotros hemos sido disruptivos, porque nos encontramos ya con 2 posiciones de los magistrados. O sea, hay un grupo de magistrados, ¿sí?, hay un grupo de magistrados que aplica el criterio de la UMA. Lamentablemente, como los hemos ido ahí identificando, son los que apoyan al actual gobierno, ¿sí?, y emiten sentencias, ¿sí?,
emiten sentencias matizadas o desfavorables a los pensionados. Cuando digo matizadas es que, por ejemplo, dicen, muy bien, el derecho pensionario tiene que darse para alguien que se jubiló en 1997, que tenía que aplicarle como criterio central su pago en salarios mínimos de acuerdo al porcentaje que se incrementara en la Ciudad de México ahora. ¿Sí? Sin embargo, nos dicen, de la época en que se pensionó hasta 2016, tienen que pagarle sus incrementos en salarios mínimos. Pero a partir de 2017 tienen que calculárselos en UMAS. Decimos, ni madres, eso no es cierto. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Sí? A pesar de que hemos ganado esas sentencias, estamos interponiendo amparos directos. ¿Sí? Estamos interponiendo amparos directos contra el criterio de los magistrados que hacen sentencias de dos partes. Una parte favorable a los trabajadores y otra parte aplicando a rajatabla el criterio de la UMA. Y ya empezamos a ganar los primeros amparos directos en ese sentido. ¿Por qué? Porque les aplicamos la jurisprudencia que refería yo de ahora del mes de septiembre, en donde está perfectamente establecido que no solamente pueden aplicarse el concepto de UMA para el cálculo y pago de pensiones, sino que puede seguirse aplicando el concepto de salario mínimo a partir de esos criterios que establecen el encarte o las excepciones de la jurisprudencia del 2021. Y en esta lógica es que a nosotros nos parece que es, como lo decía acertadamente el doctor, es la vía por la que tenemos que transitar proponiendo cosas diferentes. Por un lado, planteando, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. No es una bronca contra el gobierno actual, no, es un ajuste contra las determinaciones de los gobiernos anteriores neoliberales que aplicaron las modificaciones de esas leyes, pero también es un reclamo al gobierno actual para que actúe y dejen de violentar nuestros derechos. Y es ahí en donde también traemos a debate otro elemento, porque al final de cuentas, como bien lo decían en la inauguración, el planteamiento está en que la UMA se incrementa con relación al índice nacional de precios al consumidor anualmente. Pero fíjense bien, si nosotros obtenemos el que la UMA no se ejerza en pensiones, van a seguir aplicándolo porque así lo dice la ley. A partir de 2002 van a seguir aplicando el criterio de incrementos del índice nacional de precios al consumidor, porque así está establecido en la ley para quienes se pensionaron de 2002 en adelante. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros venimos planteando? ¿Sí? Tenemos que hacer efectivo el derecho a un incremento en función del sistema en el cual aportamos nosotros para el fondo de pensiones. Y aportamos en porcentajes equivalentes al salario mínimo en el momento en que estábamos laborando. Aunque la Suprema Corte, los ministros, han llegado a plantear en algunos de sus criterios de que el hecho de que hayamos aportado en salarios mínimos no quiere decir que tengan que pagarnos en salarios mínimos. En esto que yo les digo que retuercen. Y es ahí en donde nosotros y lo sometemos a discusión de esta honorable convención, que es, yo diría, una continuidad
a la convención de Aguascalientes. Tenemos que refundar muchas cosas, ¿sí? ¿Y se refundan con qué? Con criterios que puedan revolucionar las condiciones. Y entonces es ahí en donde nosotros decimos, no solamente es ir en contra de la UMA, es ir en contra del INPC para el pago de pensiones, porque hay una etapa en la que está establecido que deben de pagarse así. ¿Qué tendríamos que hacer? Hemos llegado a la conclusión y a la propuesta de que en una mesa de discusión sobre pensiones tiene que ser disruptivo y plantear la creación, ¿sí?, de una unidad especial para el pago de pensiones. Que ya en el asunto de la negociación, les he dicho yo, puede ser, ¿sí?, INPC más un porcentaje X, que al final de cuentas rompe con el criterio que a pesar de que quitemos la UMA nos estarían aplicando, ¿sí? O sea que tendría que ser INPC más 5, más 8, más 10, más 2, más lo que quieran, pero que genere condiciones de recuperación del pago de pensiones que hoy lo tenemos atorado en muchos de los casos. Porque si comparamos los casos que hemos ganado con los casos que siguen vigentes a nivel nacional de los pensionados, nosotros somos apenas una lucecita en esa gran oscuridad que tienen los compañeros pensionados. Y es ahí donde también planteamos, nuestra lucha no puede ser una lucha de grupos, nuestra lucha no debe ser una lucha de simples asociaciones, nuestra lucha tiene que ser una lucha general por todos y para todos los pensionados del país, tanto pensionados por el ISSSTE como los pensionados por el Seguro Social. Y es ahí donde toma naturaleza la defensa de la seguridad social como un elemento que tiene que reconocerse no solamente en el papel, como ya lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o como lo ha hecho el propio gobierno, ¿sí? Es un derecho humano que está reconocido, pero es un derecho humano que está hoy cercenado y que está hoy muerto en una de sus aplicaciones por la aplicación a rajatabla de manera ilegal de la UMA. Y decíamos, con esto, ¿qué tenemos que hacer? Sumar esfuerzos, generar condiciones y así seamos ahora pocos, algún día llegaremos a ser muchos y llegaremos a volver a llenar el Zócalo como lo hemos llenado en las luchas magisteriales de la CENTE, mucho antes de que lo llenara el movimiento que hoy encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque tenemos la razón, porque estamos peleando con la ley, pero estamos peleando también con la movilización, como los dos elementos que nosotros creemos que tienen que aplicarse de manera simultánea. La lucha legal es muy corta y se queda solamente en un negocio de los despachos jurídicos si no le damos el aspecto político, social de la movilización, que es lo que hemos venido haciendo con muchos de ustedes desde el Movimiento Nacional de Pensionados, que estamos empujando porque se fortalezca la lucha a nivel nacional. Es cuanto lo que tendría yo que decirles. Muchas gracias por su atención. Voy a hacer un añadido. Si me permite, por la intervención de Teodoro Guatachón, quisiera hacer una... Hay otra opción importante. El mensaje principal, porque lo sintetizó muy bien Teodoro, es: viene un nuevo gobierno, se pueden hacer cosas. Hay que tratar de decirles por dónde. Hay otra vía que se propuso desde el año 2018, hace ya bastante tiempo, cuando todavía ni siquiera había ganado el partido Morena la elección. ¿Cuál es esa otra vía? Una reforma constitucional, Teodoro. El problema es este:
hay que ganar la mayoría para la reforma constitucional. Es un procedimiento parlamentario complicado, pero esa es muy sencilla y se les propuso. Hay esta senadora Griselda, se llama Valencia, se le propuso, directamente la tomó de la que elaboró mi equipo, el GEPS, y que presentamos en Puebla en el año y es muy sencilla. Esto lo que haría es, se hace una adición al artículo 123 constitucional, Teodoro, para que quede establecido que el pago de pensiones y las becas se pagan en veces del salario y no en unas. Nada más. Ahí se quita el impacto que tiene actualmente sobre nosotros. Evidentemente que eso lo entendieron. Creo que ahorita debe haber presentadas no menos de 10 iniciativas en las dos cámaras, en diputados y en senadores. Incluso una creo que de la de Beneley, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó ahí? Eso es importante decirlo. Sin movilización y esta comunicación no hay audibilidad, porque tiene costo fiscal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se detuvo López Obrador? No porque hubiera querido no hacerlo, sino porque cuesta y cuesta bastante ahí. Entonces es un asunto de prioridades políticas. En este momento que están las nuevas candidaturas, sería muy importante que estas movilizaciones pusieran sobre la mesa esta otra opción, porque es la misma que está señalando el plan C de Claudia. Ella dice, vamos a ganar la mayoría para la mayoría constitucional en la Cámara. Con eso se puede automáticamente resolver el asunto sin tocar la ley de la UMA. Es una vía parlamentaria compleja, pero es la que garantizaría que se le retire el impacto nefasto de la UMA. El problema, como digo, es el del costo. Entonces, como dice bien Teodoro, es interesante que estemos escuchando ahora que hay magistrados. Yo no sabía eso, ¿no? Porque también dentro de la Secretaría de Hacienda de la Cuarta Transformación se quedaron en ciertas áreas cuasi neoliberales. Por ejemplo, ese ajuste al apartado A no resolvió, y sin embargo ellos lo venden como una gran reforma. No es cierto. Está pateado el bote solo para adelante. Entonces, en el caso del apartado B, nos toca a todos nosotros, en la medida que la UMA pega por la entrada y la salida. También se mencionó eso. Los patrones están pagando menos por el impacto de la UMA. Eso lo vieron venir muy bien los despachos patronales. Entonces sí se puede hacer mucho. Lo primero es decirle al gobierno entrante, tiene costo fiscal, pero vale la pena, porque no se van a seguir muriendo los jubilados con pensiones bajas. Ese es el centro del debate. No es un asunto de costos para esta Secretaría de Hacienda, sino de inversión social. Y yo quería insistir en esto, Teodoro, porque esa vía, supongamos, está complicado, pero supongamos que el partido Morena gana el plan C, la mayoría constitucional, pues entonces tienen que tener voluntad política para meter ese dinero, que es lo que ahí nos atoramos en el debate. ¿Por qué? Porque en las cámaras, respecto se ha dicho también, empezaron a defender como si fuera lo último este ajuste al apartado A, cosa que no es. Realmente como cámaras hay mucho que discutir también de lo que se ha ganado. Se ha ganado por fuera por el Poder Ejecutivo, ya lo dijo Teodoro, el incremento del salario mínimo, la ley del outsourcing. Ahorita tenemos una reforma también para los trabajadores independientes en el IMSS, viene probablemente la jornada laboral, hay ángulos muy interesantes, las vacaciones. Es un sexenio que ha cumplido dentro del mundo laboral con un rezago que había de 36 años, claro. Pero en materia de pensiones, todo el debate está abierto y podemos hacerlo.